tiene razón Juan Antonio, es un país que no solo logra alimentar, es un país que es difícil desarrollarse, ¿eh? Esto es vital en ese sentido. Llegamos, y esto fue una política que se tenía, ¿no? Que es un poco la teoría de Porter, que cada país se dedicara a lo que es fuerte, y entonces México, pues, dedícate a lo que eres bueno, y nos tacharon de que la agricultura, pues, no era nuestro fuerte. Cuando este país, si tú te fijas, dio un chorro de productos al mundo, ¿sí? O sea, el maíz nació aquí, y ¿cómo es posible que México esté importando, pues, casi más de la mitad del maíz que consumimos del extranjero? De hecho, hace poquito, yo siempre tenía una apuesta siempre que le hacía a mis alumnos, ¿no? De que quien haga un súper 100% mexicano le ponía 10 en la materia, ¿no? Y cuando era rector hasta apostaba el título, ahora hasta el título universitario les daba. Y nunca la perdí. Cuando vayan al súper simplemente fíjense, ¿sí? O sea, el arroz es uruguayo o americano, la lenteja es canadiense, pues el maíz ni se diga, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, México perdió esa capacidad de autosuficiencia alimentaria que era muy necesaria. Entonces, yo ahorita está trabajando en ello, en recuperarla, ¿eh? De hecho, el sistema agrícola, a como se manejó antes, pues es simplemente otra vez dar apoyos a productores, como si fueran también apoyos de adulto mayor y demás, para tenerlos contentos, y les dabas más a los que eran de tu partido y castigabas a los otros y demás, y se ve todavía, ¿sí? Vamos a apoyar a los ganaderos si son de este partido y se les da un dinero, y así tenían, aunque la producción de ganado es inviable, pero con eso los mantenían ahí quietos. También que sí, mucha cantidad de dinero se destinó a cuestiones de la CNC o de organizaciones sociales como Antorcha Campesina u otras, y poco realmente a la productividad. De tal manera que yo recuerdo muy bien en la década pasada, CONACYT, en una discusión en CONACYT, en cuestiones de ciencia y tecnología de México, hablaba que empresas mexicanas como Bimbo no compraban un grano de trigo en México. A ese grado estábamos. Una empresa grande y rica y que no compre ni un grano de trigo en México, pues ya era el acabose en todos los sentidos. Y si te fijas, si el maíz, el frijol, el jitomate son originarios de México, están hechos para este clima. Y si México es rico en sol, pues somos una potencia agrícola en todos los sentidos. Si te acuerdas de la biología de prepa, pues la fotosíntesis no es más que CO2 más agua más sol, y con eso el crecimiento de la planta. Entonces, un país rico en sol debe ser una potencia agrícola, y no lo éramos. Nos faltaba tecnología y una atención precisamente a ello. De tal manera que incluso hemos perdido semillas, ¿eh? Y ahí viene la discusión de los transgénicos, que también podríamos entrar en ella, ¿sí? Si ahorita quieres comprar una semilla de jitomate mexicana, no existe. Todas son de empresas extranjeras. Y el maíz, no le hemos entrado al transgénico, porque si tú te fijas, el maíz que es el cereal más importante del mundo, más que el trigo y el arroz, hablando de 3 culturas de 3 continentes que la generaron, los asiáticos el arroz, los europeos el trigo y nosotros el maíz, son 3 culturas diferentes. Y nosotros fuimos la única cultura que logró que el maíz se produjera desde el nivel del mar hasta las montañas acá más altas que podamos tener aquí en Querétaro, como Pinal. A mí me da gusto ir a esas montañas altas y ver que hay todavía plantaciones de maíz. Pero la semilla de la tierra alta no te da en tierra baja, ¿eh? Entonces hemos generado incluso una riqueza, ¿sí?, genética del maíz. También tenemos maíz para todas las alturas. El trigo no se da en todas las alturas, ¿eh?, ni el arroz. Y el maíz sí es el único que encuentras desde lo alto a lo bajo, desde Chiapas hasta el semidesierto, en todos los climas y demás. Y es una riqueza que este país dio al mundo, ¿sí? Y que tenemos que mantener y meter ciencia y tecnología para que esas semillas seguirlas haciendo mejores y producirlas más. Entonces debemos ser una potencia agrícola, totalmente de acuerdo. De hecho, no tengo ahorita aquí la presentación, pero un día lo voy a poner. Yo pongo siempre una figura de un melón japonés, ¿sí?, que te vale $100, ¿sí? O sea, vale 2,000 pesos un melón. Y yo le preguntaba a mis alumnos, o a ustedes también se pregunto, ¿por qué un melón es tan caro en Japón? ¿Sí? A mí me tocó ir a estudiar allá y me acuerdo que una vez dije, pues voy a agarrar una mochila, la lleno de melones, llego allá y saco para la beca de varios meses allá, ¿no? Pues a $100 cada melón, pues la hago, ¿sí?
Y mucha gente me contestaba que es porque no se producían, ¿sí? Siendo un país complicado de montañas y demás, peor que México, pues no producían melones. No, la respuesta es todo lo contrario, es que son melones japoneses. Hay una política de autosuficiencia alimentaria de Japón de producir lo que el país come. ¿Y cómo puede competir un campesino, ¿sí?, que produce melones con un salario de Toyota o de Nissan del que limpia el piso de 20,000 pesos al mes, que es lo que gana los que limpian los pisos allá? Pues solamente con melones de $100. ¿Estás de acuerdo? De tal manera que entonces el éxito industrial financia el campo japonés y todos felices, ¿sí? O sea, los campesinos no viven en pobreza, ganan bien, la carne es cara, claro, el melón es caro y todo mundo culturalmente lo acepta. Nadie pelea de que abran la frontera y traigan melones de Estados Unidos o de México, no. O sea, están orgullosos y esa es una cuestión cultural. Ahora sí, aunque hablaba Natalie de 40 años, yo espero que lo podamos hacer en menos, ¿sí? Cuando tú visitas de repente alguna empresa japonesa, ¿sí?, de repente encuentras niños chiquititos, chaparritos, además el japonés es chaparrito, visitando la empresa y uno dice, oye, pero pues, ¿qué va a entender estos niños pues de robótica, de los robots y de cómo se produce un carro? Y lo que me contesta a mí siempre el gerente es que es una política cultural educativa de que los niños desde chiquitos se sienten orgullosos del Made in Japan, de lo hecho en Japón. Y es lo que vamos a tener que estar haciendo, llevar a nuestros niños y demás, ¿sí?, a que estén orgullosos y que coman lo hecho en México, ¿sí?, y que promuevan eso y demás. Entonces, esperemos que esta reforma educativa sea más allá de infraestructura, sea más allá de planes de estudio y realmente llegue realmente a una transformación educativa que mejore. Somos un gobierno, no somos perfectos, hay de todo y ustedes lo saben. A veces tengo mis dudas, pero espero tener buenas sorpresas en ese sentido y que sí logremos dar esos pasos importantes en que la educación no nada más enseñando al niño a leer y escribir, ¿sí?, sino también el ser orgulloso de su historia, sus tradiciones, como te digo, de lo hecho en México y de lo que hacen los mexicanos y qué importante consumir eso. O sea, es toda una tradición cultural, tenemos que hacer el sentido educativo, esperando que una generación y no más logremos ir implementando y impactando en ello. Sí. Doctor, un tema muy relacionado con esto es también el nivel que tiene México de patentes y marcas, más que nada de patentes, ¿no? De un análisis que hacían hace un par de años, inclusive el año pasado, del 100% de patentes que se otorgan por el INPI, el 95% no son de mexicanos, son de Sí, extranjeros. son extranjeras, sí. Exactamente. Hay un Entonces, problema que tenemos los mexicanos cultural, que es el malinchismo. Malinchismo es una palabra mexicana, viene de la Malinche, ¿sí?, y que hace honor a nuestra cultura y que tenemos que cambiar. O sea, el gran problema de México no es la dependencia tecnológica, ¿sí?, de que casi todo lo importamos y nada hacemos, sino la dependencia mental de que pensamos que no somos capaces de hacer las cosas. Ese es el gran problema. Y eso es lo que tenemos que cambiar totalmente. O sea, no somos una raza de tercera, hay una capacidad que los japoneses, alemanes, y la idea es nada más tener la confianza de empezar a hacer las cosas, ¿sí? O sea, el gran problema de México, olvídate las patentes, es que el 96% de la tecnología que se usa en México es importada. La computadora, la cámara, tu celular, todo, o sea, y es ridículo. Tenemos al hombre más rico del mundo, que es dueño de Telcel y que tiene empresas telefónicas en muchos países del mundo. O sea, no es un problema de dinero porque lo tiene, no es un problema de mercado porque lo tiene. ¿Por qué no hay un celular mexicano? ¿Por qué? O sea, estamos tan tarugos que no podemos hacer un celular, ¿sí? O sea, ese es el gran tema, Valdemar, sobre todo cuando hablabas de la homogeneización de la economía, ese es el problema. Si México, o sea, no hay una industria electrónica, ni hay una industria de celulares, sin embargo, importamos muchísimo de ellos. O sea, el dinero que se nos va en compra de celulares es enorme. Y es una tecnología que tenemos la capacidad de hacer, y yo creo que estamos obligados a hacer, y espero que el gobierno actual, junto con CONACYT, se ponga esas metas, ¿sí? De tal manera que empecemos a generar capacidades. Este país es capaz de hacer un celular. Si los chinos pues más, acuérdense, para los que son un poquito más viejitos, aquí hay todavía jóvenes que veo y no les tocó, pero hace 20 años, ¿qué celular chino había? Ninguno. Era Nokia, ¿te acuerdas? Nokia, Motorola y demás. O sea, no existían los chinos para nada, ¿sí?
Y ahorita son los que dominan, porque Coreanos, hace ¿no? 20 años, sí, y hace 20 años, no sé si había ya Samsung, tal vez sí, pero hace 25 no había. Era Sony, me acuerdo, Nokia, Motorola, las que podías, las marcas a comprar. Y ahorita es todo lo contrario. Nokia ya ni existe, o no sé si todavía existe, ¿verdad? Los finlandeses perdieron ese empuje. Ahora son los chinos y los coreanos, como dices. ¿Sí? Y yo creo que ese es el gran tema. Son países que hace 20 años dijeron, sí podemos hacerlo, y empezaron a hacer tal vez las cosas chafas y baratas. Pero ahorita ya no son tan chafas, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, mi abuelito me hablaba que lo japonés era lo chafo y barato. ¿Sí? National, me acuerdo, me hablaba de una tele National que decía Solid State, ¿sí? Porque eran las de transistores de aquella época. Pero eran baratas y chafas comparado a las marcas gringas de aquel tiempo. Y ahorita ya no lo es. Y después, ahora sí, a mí me tocó lo coreano, era lo barato. Las granadas Gold Star, grandototas y demás, era lo que uno compraba porque era barato y de mala calidad. Después les tocó a ustedes lo chino, que ya no es, ¿eh? Ya lo chino de hace 10 años que se hablaba de barato y chafo, ya no lo es. Entonces México tiene que empezar esa decisión de empezar a desarrollar nuestras propias cosas e impulsarlo en todos los sentidos, y en lo que podamos, ¿eh? Empezar a trabajar en ello. Por eso yo creo que el Tren Maya es vital, la refinería es vital y bueno, y muchas cosas más que tendremos que hacer en todos los sentidos. Entonces, la industria de la construcción es un gran detonador de la economía porque es una industria nacional integrada de principio a fin. Hubo un presidente, Lázaro Cárdenas, que dijo que este país tiene que construirlo los mexicanos. Y entonces generó una industria de acero, una industria para hacer ladrillos, una industria de hacer cemento, una industria de hacer inodoros incluso, o sea, la Moza, la de Monterrey, es la que te hace los inodoros, todo. También que tú puedes construir una casa 100% mexicana, ¿sí? Y entonces por eso tiene un gran impacto invertir en esa construcción porque tiene una cuestión totalmente vertical, o sea, hay un detonador multiplicativo. La de celulares, no hay nada mexicano, solamente estaríamos generando una ganancia al que lo importó. Nada más, porque todo lo demás se va a quedar en otros países porque no hacemos nada ahí. Eso. Y nos pasa con las minas, ¿eh? Estas minas que tenemos, no sé si anda ahí Celomit, las minas de la Negra, mandan todo en bruto, en crudo a China, y ahí ahora sí lo procesan para sacar los metales raros y demás, que van a ir a los celulares y demás. Entonces seguimos como en tiempo de los españoles, ¿eh? Oro por espejos. Mandamos nuestro oro, que todavía nos queda el oro negro, porque el oro amarillo ya se fue. ¿Sí? Y estamos comprando celulares y demás que tendríamos la capacidad de hacer. Creo que ese es el principal problema, Valdemar, en el desarrollo de este país. Digo, es un problema cultural, ¿sí? Tú dile a cualquier persona, gobernador o lo que tú quieras, oye, vamos a hacer un celular mexicano y se va a reír de ti. Y no debería de ser eso. O sea, es un mercadazo, pues no sé cuánto dice Telcel que tiene de millones de usuarios. Vete cuántos celulares no se venden al año en México. Claro, millones. Millones. Entonces, es un dinero que se nos va de las manos por no pensar. Entonces, no nada más teníamos que hacer gasolina, la refinería. Teníamos que empezar a hacer, te digo, hasta celulares en este país. Quedan 2 minutos 56. Tengo 2 personas con la mano levantada. Si tiene tiempo, doctor. Sí, adelante, adelante. Porque probablemente tenga que reconectarse. Ándele, pues a ver, échese las preguntas. Adelante, Ivette. Y adelante, ¿quién era? La mía es muy rápida. Pues, doctor, sobre el tema sobre tandas del bienestar. Sí. Bueno, yo estoy haciendo censo en 2018. Estuve servidor de la Nación. Ahorita que empezaron los de las tandas, algunas de las personas beneficiadas me comentan que ya les entregaron el cheque, pero que no lo pueden cambiar. Ya tienen más de un mes. Entonces, estaban varias personas. Como tienen mi número, pues se dirigen a mí. Lo que hago es dirigirlos con los servidores de la Nación de Cadereyta. Pero sí como que es un tema como recurrente y me gustaría poder, más lo veo de inmediato, porque muchos lo que están recibiendo es no su cheque, sino su constancia y de ahí pasan al banco. Y por la cuestión de la contingencia no podemos mandar a todos al banco, entonces les estamos llamando por citas para que cada día pasen 50, 100 a las sucursales bancarias y puedan irlo a cobrar. Pero yo investigo bien en eso en Cadereyta, y cuenta con ello. Gracias. Sí, a ti. Miriam. Sí, gracias. Doctor, mi pregunta no tiene mucho que ver con el tema que nos estaba comentando ahorita, sino más bien con la participación juvenil dentro del ámbito de la política. Bueno, yo
muy joven empecé a interesarme por la política. De hecho, pues tengo 18 años y ya he participado en diferentes actividades. Y siento que hay un rezago por parte de Morena en ese sentido, porque he visto muy poca participación juvenil dentro de su partido. Mi pregunta es si se está haciendo algo para ganar terreno y para, no sé, para ayudar a que más jóvenes se integren, porque obviamente hay muchos jóvenes que estamos interesados y que nos gustaría participar. ¿Hay alguien del partido que pueda contestar? A Pues, ver, Valdemar. y aquí, doctor, este es el escenario que necesitamos. Necesitamos jóvenes en estos círculos de estudio. Hay varios círculos de estudio de Morena. El de nosotros nos reunimos todos los lunes a las 5 de la tarde. Por lo pronto nos estamos reuniendo aquí por Zoom, pero generalmente nos reunimos en las oficinas y yo tengo entendido que en cada localidad hay. Ahorita si quieren nos reconectamos si se va y ahorita les pasamos todos los datos y si el doctor ya no tiene tiempo, pues lo despedimos como debe ser. Sí, Quedan unos segundos, ¿no? Pero sí, sí, sí. este es el lugar, los círculos de estudio primero y integrarse a la defensa del voto, ¿no? Ahorita lo platicamos a más detalle. Para hacer política y no grilla, por favor.